La clave oculta con Miquel Figueroa. El misterio es esa parcela del mundo que queda en ángulo muerto, más allá del alcance de nuestra mente, nuestros sentidos y nuestros aparatos de medición. El misterio es precisamente el terreno sobre el que puede avanzar la ciencia echando luz a la oscuridad. Y es que, aunque nos gustaría a veces, porque también sin misterio la vida, reconozcámoslo, que sería un poco aburrida, pero aunque nos gustaría que fuera más entendible y previsible, la vida está llena de misterio y de misterios. Por lo menos hay 100. La editorial Lectio acaba de publicar el libro 100 misterios sin resolver, escrito por José María Íñigo y David Zurdo. Buenos días, David. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues un placer tenerte de nuevo aquí. Te presento brevemente como, yo supongo que la gente ya te conocerá. David Zurdo es hombre de radio, televisión, autor de libros, novelas como El último secreto de Da Vinci, 616, Todo es infierno o La torre prohibida, libros galardonados. Y bueno, un nuevo libro tenemos aquí escrito junto a José María Íñigo y bueno, que ya lleváis unos cuantos libros juntos, ¿no? Sí, la verdad es que hace ya un tiempo que colaboramos en libros. Yo le conocí a José María, además, a través de su hermano y por un programa de televisión que estábamos haciendo en aquel momento en la cadena autonómica de Madrid, Telemadrid, y a partir de entonces, pues empezamos a compartir esa parte que se conoce poco de Íñigo, que es que fue el primero que trajo a la televisión en España el misterio, lo que pasa que no de un modo exclusivo, como luego haría el doctor Jiménez del Oso, sino que empezó a tratarlo dentro de programas magazines, a principios de los 70, en los que, invitaba a personas que eran espectaculares en el sentido del misterio, pero además lo hacían de una manera, claro, cuando había presupuestos, aquellos presupuestos que había antes, ¿no? Podían ir a los países a conocerles, ver cómo eran, y trajeron, por ejemplo, pues a Matthew Hennings, que hacía crecer las plantas con la mente, a Uri Geller, que quizás es lo más famoso, ¿no? Sí. Aquello de los relojes y de la cuchara que partía. Entonces, hablando de estas cosas que son intereses comunes, aunque con un ángulo distinto, porque a mí me gusta la investigación del misterio y a él le da un poco hasta de respeto, como diciendo, yo lo veo, lo trato y tal, pero luego no quiero pensarlo mucho porque si no casi me da miedo. Y nada, pues fruto de todas esas charlas, conversaciones, comentarios, yo lo entrevisté para la revista Más Allá incluso hace un par de años, y ha llegado un momento que dijimos, bueno, ¿y por qué no nos lanzamos a elegir unos misterios que nos parezcan realmente sorprendentes, profundos, de los básicos que hay en el mundo, y escribimos con ello un libro? Y aquí los tenemos. Porque, bueno, la pregunta tonta, ya me sé qué me vas a decir, pero bueno, te lo tengo que preguntar. ¿Aún quedan misterios sin resolver? Lo digo porque parece que haya toda una parte de la población que esto pues no lo tenga tan claro, ¿no? Que crea que hay mucha fantasía, muchas ganas también de lucubrar cosas que no llevan a ningún sitio, pero aún quedan misterios sin resolver entonces. Bueno, ganas de lucubrar con lo que quedan, y creo que cuando algo es desconocido, hay siempre dos formas de afrontarlo. La de los que lo investigan para intentar esclarecerlo, y la de los que lo que intentan hacer es, más que nada, hacer más profundo el misterio por intereses, sabe Dios cuáles son en cada caso. Pero yo voy a responderte esta pregunta con algo que dijo Blaise Pascal para, apelar a su autoridad. Que decía que cuando la esfera, el conocimiento es como una esfera que se va haciendo más grande. A medida que se hace más grande la esfera y conocemos más cosas, el punto de contacto con el exterior, es decir, lo que no conocemos, se hace más grande y no más pequeño. Yo creo que cada vez que sabemos más, encontramos misterios aún más profundos. Es decir, por ejemplo, cada vez conocemos más cómo funciona el cerebro humano. Pues eso nos hace tener un desconocimiento y un misterio más profundo aún de qué es la conciencia, por ejemplo. Claro. Todo esto creo que tiene esas dos caras siempre, y que al final lo que nos lleva es a querer saber más, pero siempre también disfrutando de lo que no sabemos. Es algo que, mira, esto es algo personal, ¿no? Sabes que hay muchas personas que lógicamente, pues desde un punto de vista más científico, yo mismo soy ingeniero, o sea, quiero decir que tengo una formación científica. Hay personas que disfrutan de no saber algo, intentar descubrirlo, y otras que parece que les molesta no saber algo. Sí. Que yo creo que es una actitud anticientífica. Que, por ejemplo, no tenía Carl Sagan, aunque Carl Sagan también, sabes que era un gran escéptico. Pero él quería descubrir lo que no conocíamos. O Albert Einstein con aquel interés tan profundo que tuvo, por ejemplo, hacia la telepatía. Todo esto creo que es, en el fondo, la base de la ciencia. Lo que uno no conoce y quiere conocer, no negar lo que no conoce. Claro, porque precisamente hablabas del escepticismo, de ser escéptico. Un escéptico es alguien que tiene la mente abierta por definición, alguien que no sabe, pero, es decir, no va a decir o no va a creer algo porque sí o porque le apetezca sin tener unas razones para creer en ello, pero tampoco va a negar
porque últimamente se está oponiendo, digamos, el escepticismo no sé, si quiera plantearse la posibilidad de que exista pues el fenómeno ovni o los poderes paranormales, cuando en verdad el escepticismo no es lo opuesto a eso. No, no, pues exactamente. Mira, hay algo ahí que yo no entiendo muy bien, si es a veces que el verdadero científico, creo, tiene la humildad de saber también que todo lo que ignora está ahí. Uh-huh. Y a veces parece que hay personas con menor autoridad que los verdaderos científicos, que parece como si fuesen un tótem sagrado, ¿no? Que lo que no saben no puede ser. Bueno, es verdad que, y eso también es cierto, cualquier persona con formación científica, insisto, porque el primer escéptico también soy yo en estos casos, sabe que hay cosas que aunque no las puedas saber directamente, indirectamente las puedes negar. Eso también es verdad, en muchos casos. Hay cosas que no pueden ser y ya está. Pero otras muchas que simplemente pues no las conocemos. Ejemplo, el caso que has puesto, el fenómeno ovni. Es cierto que casi todos los científicos creen hoy en día que puede haber y que seguramente existan civilizaciones en otros muchos mundos de nuestra galaxia o de cualquier otra del universo. Otro caso distinto es el tema del viaje a la Tierra, por ejemplo, en naves espaciales. ¿Y por qué? Porque como los seres humanos no sabemos si algún día podremos superar, aunque sea virtualmente, esa barrera de la velocidad de la luz y hacer viajes en el espacio y en el tiempo, bueno, pues quizás que no se pueda hacer. Quizá no se pueda hacer. La palabra clave ahí creo que es quizá. Como no lo sabemos, no podemos afirmar, sí, seguro que vienen a visitarnos porque serán muy avanzados y tal, que sería la visión, vamos a llamar, facilona del tema. Pero tampoco podemos negarlo porque nosotros no lo sabemos, pero quién sabe. Hace 1 siglo y medio, cuando Earth descubre las ondas hertzianas, a las que da nombre, y de repente nos damos cuenta de que podemos transmitir información de un modo invisible, con algo que no se aprecia, que no se toca, que no se puede ver, y sin embargo, por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos hablando por teléfono y los oyentes te están escuchando gracias a esas ondas, es algo que seguro que había muchas personas en la misma época que dirían que eso era imposible y que era un desvarío. Bueno, pues creo que esta es la actitud. No podemos afirmar lo que no sabemos, pero tampoco negarlo cuando es razonable. Claro. Bien, pues la vida está llena de misterio. No sé si yo es que creo que hasta el simple hecho de estar aquí casi que ya es un misterio, ¿no? Por completo. La existencia en sí, que tú y yo estemos hablando en este momento aquí, ya tiene, si uno se para realmente, y bueno, pues claro, el día a día a lo mejor no nos deja, ¿no?, llegar a este tipo de pues no sé, de estado mental en el que, ostras, uno diga, wow, es que existimos, estamos aquí, no sé. A lo mejor es un poco exagerado por mi parte, No lo me sé. lo parece. Yo a veces me quedo mirando, por ejemplo, un árbol, es en serio, y digo, es que me parece increíble tener un árbol enfrente, por ejemplo, y pensar que es algo normal. Estoy acostumbrado a verlo, Claro. pero normal es muy relativo, porque no nos comprendemos en el sentido más profundo, ¿no? Y por eso creo que esa humildad es necesaria, ¿no? El decir, oye, lo que estás en el fondo comentando, somos un misterio ya de por sí, bueno, pues lancémonos a descubrir los demás y sobre todo disfrutemos de ello y que al fin y al cabo no le debemos nada, entre comillas, a nadie en cuanto a que tengan que ser las cosas de un modo u otro, las cosas serán como son. Bueno, uno de los misterios que proponéis es, ¿tienen explicación los milagros? Y bueno, ¿pero ocurren milagros de verdad, David? Bueno, a lo largo de la historia se han catalogado muchos. La verdad es que la visión más lógica es pensar que la mayoría, sobre todo de los que se producían en la antigüedad, pues básicamente son exageraciones narradas por personas que ya creían en ellos y que los vieron de una manera un poco como si hoy en día vamos a ver un espectáculo de un gran mago y luego describimos lo que ha pasado sin tener ni idea de cómo ha podido ocurrir. Pero, como pasa con las leyendas también, en general hay algún fondo de verdad en las cosas y ese fondo de verdad puede ser tan milagroso como la descripción exagerada, a menudo, de los milagros. A mí, por ejemplo, los que más me fascinan siempre han sido los que se refieren en los evangelios sobre los milagros que hizo Jesús, que no son exactamente el tema del libro, porque aquí hay que abrir boca con las cosas y también que el lector sepa que en cada capítulo del libro, esos 100 capítulos, va a encontrarse pues un poquito de información bien colocada, pero para que luego aprenda más. Bueno, pues esos milagros, es curioso que yo lo pienso muchas veces. Hace 2000 años yo soy un cronista y tengo la intención de inventarme unos milagros que supuestamente hace un señor llamado Jesús. Pues me invento milagros mucho más espectaculares, con lo cual el hecho de que los milagros que hace Jesús sean tan, entre comillas, normalitos, tipo multiplicar panes y peces, curar a un leproso, no sale volando por ahí, ni hace materializarse una nave espacial, me da una sensación más de realidad, con lo cual pienso que algo siempre tiene que haber debajo de esa narración que seguramente exagera los hechos. Uh-huh. Bueno, también tenemos milagros un poco más cotidianos, que son, por ejemplo, estas curaciones espontáneas, entre comillas, porque no entendemos exactamente qué mecanismo, qué ha ocurrido ahí, pero desafían la ciencia, ¿no? Y son cosas pues que algunos llaman milagros. Bueno, alguna explicación tendrán, evidentemente, pero por ahora no la conocemos.
Sí, no, por supuesto que desafían a la ciencia, lo que pasa es que siempre con el cuidado de decir, oye, a lo mejor algún día podremos explicarlo. Claro, claro. Yo recuerdo, hablando hace unos años con uno de los médicos de la Comisión de Lourdes, la famosa Comisión de Médicos de Lourdes, que él me decía, él se reconocía como católico, creyente, tal, pero científico. Y me comentaba que solamente había habido en su experiencia 7 u 8 curaciones, de todas las que a veces se habla, ¿Sí? que eran verdaderamente inexplicables. O sea que él no podía, de ningún modo, ni el equipo con el que colaboraba, saber cómo se habían producido, y que esas eran precisamente las que ellos tomaban en consideración. No tanto lo que popularmente se habla de milagro, sino verdaderamente alguien que conoce con profundidad absoluta cómo funcionan los mecanismos biológicos, el estado de la medicina, cómo funciona. Bueno, pues quizá hay que recurrir aquí una de dos, o al milagro directo, eso es lo que no sabemos, no es la parte de misterio, o a que nuestra mente es capaz a veces de cambiarnos y de ejercer efectos en nuestro cuerpo, en la materia en general, y que son totalmente inexplicables hoy en día. Algún día ya sabremos, esperemos, si son fruto, ya digo, en este caso de un milagro directo, que hay una divinidad que por el motivo que sea nos ha curado, o que somos nosotros mismos los que hemos podido curarnos con un mecanismo que hoy ignoramos. Claro. Bueno, y hablamos antes del fenómeno ovni, un fenómeno pues que está ahí. Es que es lo curioso del caso es que está ahí. El otro día escuchaba en un famoso programa, por ejemplo, el caso de un enorme objeto, o lo que sea, llamamos objeto porque es algo que, bueno, parece ser físico, está ahí, pero que era en forma de cigarro puro, esa forma también tan típica de algunos objetos voladores no identificados. Y bueno, pues parece que haya realmente una realidad. Claro, podemos plantearnos la posibilidad de que sean seres extraterrestres y viniendo en sus naves, ¿no? Que estos sean, pues eso, naves, o que realmente sea otra cosa. Podemos hablar incluso de realidades de otras dimensiones, por ponerlo así, que se cruzan con la nuestra. Sí, perfectamente. Es otra de las explicaciones, claro, que sean, por ejemplo, viajeros del tiempo, seres de otra dimensión. Cuando no sabemos realmente de dónde vienen, no podemos decir que específicamente y con toda seguridad sean extraterrestres. Entre otras cosas, porque también si lo pensamos, una civilización extraterrestre tan avanzada como para ser capaz de viajar a la Tierra, es probable que no necesite viajar de un modo, vamos a decir, físico. O físico los propios seres. Nosotros, que ya estamos, los seres humanos, desarrollando nanotecnología, y de aquí a muy poco tiempo tendremos satélites del tamaño pues de lo que hoy sería un paquete de tabaco, hombre, pues tampoco tenemos que pensar que los extraterrestres vienen en grandes naves solo para visitarnos, otra cosa que fuese para invadirnos. Porque, por ejemplo, Japón es un país que tiene, de un modo público, no es que sea el único, pero público sí lo es, un protocolo para una eventual invasión extraterrestre, cómo intentar oponerse a ella mediante las Fuerzas Armadas. Bueno, pues esto evidentemente es así, pero no podemos saber esas naves, esos avistamientos que son. Lo que a mí sí me gustaría es decir dos cosas curiosas, pues esto es un poco como con la sábana santa, que siempre hay varios puntos de vista. Por un lado, contra el fenómeno ovni es que nunca se ha encontrado, no hay ni una sola evidencia, por lo menos pública, no que tenga a lo mejor algún gobierno, que eso habría que ver, pero pública, de la visita de una nave espacial con un objeto que haya dejado que verdaderamente sea imposible encuadrarlo en la tecnología o en el conocimiento humano. Pero a favor, hay que decir que ¿qué pasa? Que hay cientos de miles de personas que son todas alucinadas o que ven lo que quieren ver y que nos cuentan eso o nos están mintiendo. Eso no es creíble, y yo he entrevistado a personas de mi absoluta confianza que me han contado cosas que han visto que yo no sé qué son, pero desde luego sí confío ciegamente en que lo han visto. Claro. Yo también, que eso es una de las formas, no sé si demasiado científicas, pero bueno, para uno mismo, ¿verdad? No, pero mira, yo tampoco sé, por ejemplo, yo no he estado en Ámsterdam y no tengo dudas de que existe. Lo he visto en la tele y me lo han contado personas de confianza. No tienen por qué mentirme. Bueno, pues si aplicas esos mismos criterios lógicos a ciertos avistamientos, ojo, sin decir lo que son o dejar de ser, bueno, pues tengo la misma duda nula de que lo que me están contando es verdad. Claro. Bueno, es lo que decimos, hay anomalías, ¿eh? El mundo podría ser mucho más pues explicable, entendible, previsible, pero a veces yo creo que gracias a Dios, ¿no? Es decir, me alegro un montón de que la vida no sea tan fácil y tan entendible y que hayan estas anomalías. Por esto le da, ¿no? Nos da a nosotros también nos da para hablar, para juntarnos tú y yo aquí ahora mismo, ¿verdad? Y estar charlando de todo esto. Y es que hablamos del fenómeno ovni, de lo que sea. También, por ejemplo, la transcomunicación instrumental, de la que también habláis en el libro, es decir, nuestros aparatos captando
vete a saber el qué, ¿no? Mira, además, eso para mí fue muy curioso, es quizá lo que me situó a mí, en el mundo del misterio me sitúan dos cosas curiosas. Una es una novela sobre la Sábana Santa, que en un principio solo pretendía ser una novela, pero claro, uno investiga, uno estudia, aprende cosas, y empecé a quedar absolutamente fascinado por el misterio de la Sábana Santa. No digo por el misterio de aceptar que sea la mortaja de Jesús, nada, no. Simplemente por la cantidad de cuestiones que son inexplicables relacionadas con la Sábana Santa. Y después, hubo una vez que yo, el tema de la psicofonía, pues me parecía interesante, y grabando un programa de televisión me acuerdo que estaba en Belchite, en este pueblo de Zaragoza que quedó devastado por la Guerra Civil. Y yo lo cuento como fue, aunque alguien pueda decir, pues tú también. Yo llevaba una grabadora en un bolsillo y estaba un poco de broma diciendo, bueno, a ver, venga, a ver si hay espíritus aquí que se manifiesten. Yo pensando de verdad que no iba a ocurrir. Cuando llegué a casa y escuché la grabación, había un momento en el que durante la entrevista a un señor muy mayor que había vivido de niño en los acontecimientos de la guerra, empecé a oír unas explosiones, unos golpes que eran absolutamente tremendos. Hablé con el equipo de la cadena, ¿no?, para que pudiéramos revisar las cintas para ver si estaban esos sonidos ahí registrados, y no lo estaban. En la grabación de la cámara de televisión no estaban registrados. Y en cambio en mi grabadora sí. Y a partir de ahí empecé un poco a seguir el tema y pocas veces, a lo mejor yo he grabado 7, 8 psicofonías, vamos a decir, potentes. Hablamos de transcomunicación, pues eso, psicofonía, psicoimagen, etcétera. ¿Qué pasa? Que eso, claro, yo no puedo decir tampoco ese fenómeno, qué significa, de dónde vienen esas voces. Lo que sí puedo decir es que no son ni ecos del pasado que se queden impregnados en las paredes, porque eso no funciona así, en física me refiero. No son sonidos que se cuelan de, por ejemplo, una cadena de radio, que es una explicación simplista y creo que hasta tonta del fenómeno. No sé qué son, pero sí sé que se producen y que son espectaculares. Entonces, es lo que tú decías antes. En el momento en que tú te encuentras con eso, ¿cómo no vas a sentirte, pues eso, casi anegado, ¿no?, por el deseo de saber más? Claro. Se abre una puerta ahí, ¿verdad? Es como en el día a día, de golpe, de repente, se abre una puerta a lo desconocido, a algo que no sabemos qué puede ser. Claro. Decías que no crees que sea un eco del pasado, pero entonces, como estamos hablando de bombas, que es lo llamativo, ¿verdad? De golpes, grandes bombas, parece ser que sea realmente pues lo que ocurrió allí, ¿no? Como si Sí. hubiese quedado algo impregnado. Sí, lo que ocurre es que, algo impregnado puede ser, pero prefiero un eco del pasado en el sentido, es que lo he dicho de una manera un poco ligera, me refería a aquella explicación famosa de, por ejemplo, yo estoy en una habitación y una onda de sonido, que es mecánica, Sí, en el aire va, vamos a decir, rebotando en las paredes, y se va haciendo cada vez, se va atenuando cada vez más, pero siempre queda un residuo. Digamos que eso no puede ser, porque no funciona así. Es decir, llega un momento en el que la energía se disipa por completo, claro. por una cuestión cuántica. O sea, no es de esa forma, no es cada vez más pequeño, pero de un modo continuo. La realidad podríamos decir que es digital también. Bueno, pues, no, en este caso más que digital, cuántica, que sería lo exacto. Pero claro, lo que tú dices, de alguna forma impregnado, puede ser. De otra forma también, ese señor que estábamos entrevistando, quién sabe si estaba haciendo algún tipo de proyección con su mente de algo que él recordaba en el momento de contárnoslo. Explicaciones hay muchas Claro. posibles, y ya digo que también algunas se pueden eliminar. Lo que no se puede negar es el hecho de que esto ocurre. Yo he llegado a hacer, por ejemplo, con Clara Tahoces, la redactora jefe de Más Allá, una gran Sí. experta en psicofonías, hemos grabado con 4 grabadoras, totalmente distintas de tecnología, una incluso introducida en una cámara anecoica para evitar sonidos extraños que no tuvieran nada que ver, y cuando te das cuenta de que de pronto en una grabadora se ha grabado una cosa, en las otras 3 no. Una recoge cierto ruido que no es la misma que recogió la anterior. Bueno, todo esto te desconcierta, pero te desconcierta para fascinarte, o sea, para decir, pero bueno, ¿esto qué es? Claro. Bueno, la cosa se complica, David, cuando aquello con lo que, aquello que estamos captando, pues establece una comunicación, porque también Sí, se ha dado, creo, ¿no?, en la sí, transcomunicación sí, instrumental. sí. En mi caso particular no se ha dado, pero por ejemplo en el de Clara, que acabo de mencionar, sí le ha ocurrido que ha grabado bastantes veces sonidos en los Mm. que a veces parece que se entiende, pero bastantes veces, su nombre, el nombre Clara. Entonces, claro, valga la especie de redundancia con Clara y claro, no sabemos muy bien qué es, pero parece que tiene una cierta Claro. inteligencia. Podría ser proyectada por nosotros mismos, Podría, claro. Claro, pero desde luego por eso digo que esa explicación de que no, es algo, un sonido que se ha colado, que no has oído tú, o que viene de la radio, o cosas así, no puede ser, porque en un páramo de Extremadura, por decir algo, vamos a ver, ¿cómo se va a colar un sonido que te parezca que dice Clara? O cómo va a ser la radio de repente. Yo grabé en Belchite ya años después de la otra psicofonía que te comentaba, otra en la iglesia de San Miguel, que es, bueno, se utilizó como hospital de campaña, en la que se entiende con bastante claridad una expresión que es estamos hasta los cojones, que es muy fuerte y muy, más una voz masculina dura, como enfadada, que lo decía así. Esto, hombre, qué casualidad, ¿no se ha acordado de la radio, por ejemplo?
No lo sé. Quiero decir, desde luego eso no creo que sea así, pero ¿de dónde vienen? Sigue siendo el misterio. Y por eso a mí me gusta mucho seguir investigándolo. Con Clara a veces hacemos sesiones en las que ponemos a prueba cuestiones a ver si afectan o no afectan. Por ejemplo, colocar las grabadoras cerca de un campo magnético, por ejemplo, una torre de alta tensión. Otras veces intentar nosotros proyectar ciertos sentimientos al ver imágenes que puedan ser emotivas, cosas así, para ver si algo cambia. De momento no hemos conseguido que cambie. Es curioso, parece que la psicofonía se comporta como quiere, pero ahí estamos investigándolo porque nos parece muy interesante. Y cómo me alegro que haya gente como vosotros que vaya investigando y esté ahí, pues no sé, tratando de dar explicación, de no cogiendo las cosas, porque también hay mucha gente que tacha, a lo mejor de la gente que se acerca al misterio, pues de ser muy simplista, de querer vender la moto con estos son espíritus, esto, lo otro, pues no, queda claro que hay gente muy seria en España y bueno, por todo el mundo, evidentemente, que trata estos temas con seriedad y que no se cierra a ellos, pero tampoco lo toma, pues eso, No. como cualquier cosa. Nada, simplemente es ver que algo uno no lo conoce y si te interesa, pues lo intentas investigar, ya está. Uh-huh. Y a mí, desde luego, igual que ya te digo que al principio fue todo un poco como te comentaba, ¿no? Casi llegar a ello por rebote, o de una manera indirecta. Sí que es verdad que también en el momento en el que vi que esas cosas eran reales, a mí ya me da igual lo que piense alguien o deje de pensar. Yo cuando alguien le habló, por ejemplo, de psicofonía, siempre le digo, mira, tú me puedes creer o no, a mí me da igual. No puedes saber si es verdad lo que yo te estoy contando, pero como yo sí sé lo que he hecho, pues no tengo ningún problema en que alguien pueda pensar que es una tontería o que alguien se lo crea. Es que de verdad que es algo que me da exactamente igual. Claro. Porque lo que me interesa realmente es la experiencia, el vivirlo. Bien, otro de los misterios que proponéis es si el hombre llegó a la luna, pero esto no estaba cerrado ya, David. ¿No Claro. había quedado claro que sí que habían llegado? Bueno, es que aquí el misterio, este enigma, se puede tomar de dos formas diferentes. Yo, vamos a decir, que desde un punto de vista científico, tengo que decir que es absolutamente seguro que el ser humano llegó a la Luna. O sea, eso de entrada. Entonces, pues ya no hay enigma. Sí, el enigma está en cuándo llegó a la Luna. Las misiones Apolo no fueron solamente, porque a veces cuando se niega que los americanos llegasen a la Luna, parece que se habla solo de la misión de Armstrong, Aldrin y Collins. Sí. La primera, la Apolo 11, pero hubo otras más, quitando la 13, que tuvo que abortar el viaje, hasta la 17, y hasta se llevó un rover lunar. O sea, quiero decir que estuvieron dándose un paseo hasta en un vehículo. Todo esto fue además algo público que se captó desde muchos observatorios del mundo, y los rusos no lo negaron, que esto es muy importante, porque si los rusos lo hubieran negado, eran los principales competidores, los que afectaba más el haber perdido esa carrera espacial. Es decir, hasta los rusos lo reconocen, vaya. Claro, lo reconocen. Vale. Claro. Pero la pregunta es, primero, ¿cuándo llegaron? Si verdaderamente fue en la fecha en la que se dice, y segundo, si las imágenes que hemos visto no fueron fotografiadas o captadas al margen del propio viaje. Mira, hay una cosa curiosísima del viaje, a mí me sorprende, es algo que también investigando para una novela lo descubrí pues no sé, me dejó bastante boquiabierto. Es que las imágenes que se captaron en la Luna de televisión eran en color y con una definición bastante alta, más que la de la televisión normal. En Estados Unidos ya estaba implantada la televisión en color, no todo el mundo la tenía, pero en el año 69 era algo habitual tener un televisor en color. Con lo cual podíamos haber visto todas esas imágenes, pues digamos que en una calidad muy superior. Y sin embargo se transmitieron a una base, a través, ya sabes que había una base en Australia, otra era la española, otra la americana, y según la posición de la Luna, como es lógico, respecto a la Tierra, se emitía hacia una u otra, pero al final toda esa señal llegaba a una base militar donde se proyectaba en una pantalla que tenía delante una cámara, y esa cámara captaba las imágenes y las retransmitía. Por eso hemos visto unas imágenes de la Luna con una calidad tan baja, blanco y negro y además como muy mal, ¿no? Bueno, pues esto no tenía por qué haber sido así. ¿Qué nos puede llevar a pensar? Que esas imágenes quizá no eran tan perfectas y se intentaron deformar de esa manera, por así decirlo, para que no se captaran los defectos. Desde luego que llegaron, no hay duda, pero que hubo muchas cosas posiblemente alrededor que aún no sabemos y que no son del todo claras, también. Cuando se intentó analizar ciertas imágenes, ya sabes que la NASA dijo que las había perdido. O sea, ¿cómo puede perder la NASA las imágenes de su hito más importante? Es que es algo inconcebible. Suena muy raro, sí, claro. Se habla de muchas cosas en esas fotografías, porque como tú dices, no estamos ya diciendo si se llegó o no se llegó. Parece ser que sí, que es evidente, pero claro, lo que nos llega a nosotros parece que no es tan consistente. Se habla de unas sombras que no, o sea, que la fuente de luz, por ejemplo, en esas fotografías tendría que estar mucho más cercana, pues que lo que estaría el Sol, ¿verdad? Si fuera una foto de la Luna, por ejemplo, temas así, ¿verdad?
angularmente están mal. También se dice que a veces han sido remontadas, por así decirlo, y entonces pues son fragmentos de diferentes fotos con ángulos distintos, pero también hay marcas, por ejemplo, la famosa C, que aparece en una piedra, sí. Que es muy famosa, que decía la NASA que era un pelo que dejaba de ser, pero curiosamente la foto que hoy en día uno puede visualizar entrando en la página web oficial de la NASA, ya esa C no aparece. ¿Para qué la han quitado si solo era un pelo, no? O marcas fiduciales. Las marcas fiduciales son en la fotografía métrica, vamos a llamarla, las que establecen con una especie de crucecitas dónde está cada imagen por si se deformase para poder corregirla. Y esas marcas tienen que aparecer de una cierta manera y no se ven como deben aparecer. O sea, desde luego, anomalías hay muchas. También el rebote de la luz. En la Luna, al no haber atmósfera, hay lugares que la sombra tenía que ser completamente dura. Y sin embargo, parece que hay un reflejo en la que se ve más de lo que normalmente se debería ver, aunque es verdad que puede haber una reflexión en la superficie lunar, pero no tanta. Quiero decir, cualquier experto en fotografía que de verdad sepa de qué va y el tipo de cámara que utilizaron es consciente de que las fotos son raras. Vale. De ahí ya lo que quisieron hacer con ellas o por qué son así. Claro. Si es que estaban ocultando bases en la Luna, si es que estaban colocando ellos otras, eso ya es cuestión de... Bueno, sí, eso ya es cuestión de... Claro, pero sí me gustaría decir una cosa muy curiosa, que mira, te lo digo porque hay muchos luna escépticos o apolo escépticos que dicen que, fíjate lo que aducen, es muy curioso, que claro, en el año 69 y posteriores hasta el 72 se consigue enviar a la Luna gente como en plan fácil y de repente ahora que se quiere volver parece que se necesitan otra vez 10 años, 15 años para poder volver. Y claro, si fue tan fácil entonces con la tecnología de hoy, como no es más fácil. Con ordenadores que hoy en día pues los hemos superado de mucho, ¿no? Claro, pero es que aquí esa es un poco, la pregunta está, entre comillas, mal planteada. Si quisiéramos volver a la Luna, igual que volvieron Armstrong o Aldrin, podríamos volver mañana, otra vez con un cohete Saturno V, etcétera, etcétera. Pero lo que se quiere hacer ahora no es ir allí a coger unos cuantos kilos de piedras lunares, sino se quiere hacer una misión mucho más avanzada. Y para hacer esa misión, que ya sí requiere otro tipo de acciones y de actividades, pues como es obvio, se necesita una tecnología adecuada a nuestro tiempo. A ellos les costó preparar la suya, a nosotros nos cuesta preparar la nuestra. Bien, bueno, vamos acabando, pero me gustaría preguntarte por otro misterio o presunto misterio, porque, bueno, el hecho es que ha hecho correr ríos de tinta, unos han dicho que el caso estaba cerrado, luego pues otros dicen que no. Vosotros habláis de ello, es Belmez, las famosas caras de Belmez de la Moraleda. ¿Hay misterio ahí, David, aún? Sí, es verdad que la parte, el episodio digamos, relativamente reciente de la casa colindante, ¿no?, a la de María Gómez Cámara, que aparecieron otras caras completamente distintas, es lo que quizá ha dado un poco al traste con la parte más de misterio serio de las caras de Belmez. Pero si volvemos a lo que es el caso original, es verdad que hay investigadores que piensan que al final se ha descubierto la realidad y que podría ser una especie de pinturas hechas con sales de plata y todo esto que se apuntó en su día, pero ha vuelto otra vez. Pero también es verdad que, por otro lado, el misterio sigue abierto y yo sinceramente no sé qué pensar. Yo he estado en Belmez, pero no pude entrar en la casa. Fue una pena, ¿no?, ir hasta allí para no poder entrar. No las he visto con mis ojos, pero sí es un tema que también he investigado, también mucho, por ejemplo, a través de conversaciones con Iker Jiménez, que él escribió un libro sobre el particular, y no lo sé, no me queda claro. Otras personas me dicen que es algo desvelado, que fue un fraude. El caso es que las caras siguen ahí. Y en este caso no sabría qué más decirte, porque todo lo que se dijo para defenderlas, que sería, bueno, aquello de, por ejemplo, famoso de los 3 notarios que pusieron los sellos en la cocina de la casa, sí, y que las caras habían variado con el tiempo y tal, todo esto queda un poco en el aire. Pero sí, es cierto, para mí era importante, y con José María lo estuvimos hablando, fíjate, fue uno de los últimos misterios que introdujimos en la lista de 100, y precisamente por esto que comentas, pero nos parecía que por una cuestión como mínimo histórica teníamos que estar ahí. incluirlo, sí. Bien, pues los poderes de la mente, el asesinato de Kennedy, los círculos de las cosechas, los OPARTS, bueno, pues son grandes interrogantes y anomalías que seguirán zarandeando nuestras conciencias durante, bueno, quién sabe cuánto, y que están recogidos aquí en este libro, 100 misterios sin resolver, un libro de José María Íñigo y David Zurdo. Y qué bien, David, poder hablar contigo, poder hablar con alguien de mente abierta que se sienta atraído por los misterios como yo, como nuestros oyentes. Y nada, espero que pues podamos tener más oportunidades de hablar. Y como todo el mundo, que yo creo que en
general se siente vivo, ¿no? El misterio, de una forma u otra, no tiene por qué ser este tipo de misterio, pero yo creo que siempre te interesa. Y no olvidemos, además, que el mayor misterio, y esto no es un tópico, es la realidad, porque es de lo que menos se sabe, somos nosotros mismos y nuestra conciencia. Nuestra propia conciencia. ¿Quién somos? ¿Que está la conciencia sujeta al cerebro? ¿Es algo puramente físico? Tantas preguntas, ¿no? Tantas preguntas sin resolver, ni siquiera por los científicos más sesudos, y valga en este caso, ¿no?, el ejemplo de estudiando a la mente, tenemos que oponer mentes poderosas, pero de momento es de lo que menos se sabe, menos que de una galaxia, sabemos del cerebro humano. Es que casi que dicen que el universo es la última frontera, pero tal vez sea la conciencia la última frontera, no sé. Sí, la que nos permite preguntarnos incluso por qué está ese universo ahí, qué significa. Es tremendo, es algo tan hermoso que es verdad, cuando nos levantamos por la mañana muchas veces no nos damos cuenta, pero si nos paramos a pensarlo, es que todo casi es misterio. Ahí queda, estoy totalmente de acuerdo contigo, y una entrevista para maravillarse, como la vida misma, y hasta pronto, David, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Incógnita. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa. laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio. Muy bien.